Soy rico, soy rico. Me voy a comprar un guajolote. Mira nomás, mira nomás. Vamos a ver a qué sabe. Sabe amargo, no sabe a chocolate, pero tiene un toquecito chocolate. Pues mejor me voy a comer mi elotito. Mira nomás, mira nomás. Ay. Ni modo, la dieta puede esperar. Se acabó el Guadalupe Reyes, pero bueno. Y si le pongo aguacate, estará bueno. Bueno, ya última. Bueno, ya basta esto. ¿Sabías que el esquite, o como lo conocemos en el norte, el elote en vaso? Bueno, esquite es una palabra náhuatl que usamos los mexicanos. Y aguacate también es una palabra náhuatl, la cual también usamos en el español de México. De hecho, en algunas regiones de Sudamérica no le dicen aguacate a esto, le dicen palta. ¿Por qué? Porque en el sur del continente americano no existían los aztecas, y los aztecas hablaban el idioma o la lengua náhuatl. Me imagino que ya sabes de qué vamos a hablar en este tema, ¿no? Pues hoy les voy a explicar un poco de lo que son los aztecas, o mejor dicho, los mexicas. Los aztecas fueron un grupo de personas que llegaron de Aztlán, un grupo ubicado en el actual estado de Nayarit. Llegaron a lo que hoy es el cerro de Coatepec, en Hidalgo. De ahí se fueron a Tula y ya no supieron a dónde ir. Un grupo de esos aztecas decidieron irse de ahí porque su dios Huitzilopochtli les dijo que se dejarían de llamar aztecas y ahora su nombre sería mexicas. Cuenta el mito que donde encontraron una serpiente devorando una águila. Cuenta el mito que su dios les dijo que donde encontraron un águila devorando una serpiente, ahí iban a fundar su ciudad. ¿Ya sabes de qué hablo? ¿Has visto el águila en las monedas de México? Pues a esto se refiere, miren. Un poco así. ¿Sí ven de ahí? Bueno, pues esta es el águila de los mexicas, la que encontraron y donde fundaron su ciudad. Por eso las usamos en nuestras monedas. Con esto ya junté para otro lotito. Los mexicas viajaron a lo que hoy conocemos como el Valle de México, para ser exactos en el extinto lago de Texcoco. Ahí fundaron su ciudad México Tenochtitlan en el año de 1325. Así es, fundaron su ciudad en medio de un lago, como en Venecia en Italia, aunque en Italia pues era cerca del mar, no de un lago. El Altepetl, es decir, el Cerro del Agua, estaba ubicado, como les dije, dentro del lago. Ahí pudieron hacer una triple alianza con Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan, de los cuales los mexicas eran los más poderosos. Cada ciudad o Altepetl estaba gobernada por un tlatoani, o es decir, un rey, el cual era auxiliado por la nobleza, o también se les llamaban pipiltin, o sea, la sociedad alta, los ricos pues. Ellos hacían tareas relacionadas con el gobierno, la justicia, la guerra y la religión. Debajo de ellos estaban los macehualtin, quienes eran agricultores, pescadores, artesanos y trabajadores de otras especialidades. Ellos estaban obligados a pagar tributos a los pipiltin, o sea, los de arriba. Un pili usaba joyas que eran prohibidas para la demás gente. En cambio, un macehual no podía usar joyas. Incluso podía recibir la muerte si las usaba. El vestido del pili era hecho de algodón, mientras que el del macehual era de tela áspera. La casa del pili era más rica, alta y mejor decorada. El macehual, en cambio, vivía en una simple choza. El pili podía tener varias esposas, el macehual solo una. El pili dormía en un colchón y almohadas de pluma, sábanas de algodón y pieles de venado. El macehual dormía en petates hechos de hilos de la palma. Como siempre, el rico humillando al pobre. Había un grupo de macehualtin que se salvaba de estas injusticias. Entre ellos eran los mercaderes, aquellos que se dedicaban a la compra y venta de producto. Estas personas, al hacer su trabajo, viajaban de ciudad en ciudad, por lo cual se enteraban de lo que pasaba dentro de ellas. Así que esto les servía al tlatoani, ya que le podían informar lo que veían y lo que escuchaban. Entonces su función también era ser espías, trabajo que les beneficiaba para no poder pagar tributo. Se iban por ahí, veían, escuchaban y pues le chismeaban al rey. Has de pensar que los mercaderes pagaban sus productos con billetes y monedas, como estas.
Pues no. Ellos y las demás personas utilizaban el trueque, es decir, el intercambio de producto. Un tomate por 1 o 2 chiles, un maíz por 2 puños de amaranto, depende del valor de cada producto. En muchas ocasiones los Pipiltin usaban la semilla de cacao como moneda. Y además también usaban las plumas preciosas de las aves como una especie de billete. Era algo así más o menos. ¿Qué tal, amigos? Vengo a comprarle su vaca. Tengo 4 plumas de guacamaya bien bonitas. ¿Cómo la ve? ¿Me la vende? Claro que sí, amigo. Aquí tiene su cambio. 9 semillas de cacao. Muchas gracias. ¿Notaste algo raro aquí? Las vacas. No existían las vacas en este lugar. Es más, los mexicas ni siquiera sabían que existían esos animales. Entonces, ¿qué era lo que compraban? ¿Cuáles eran los animales que consumían? Algunos de estos animales que ellos compraban eran los conejos, serpientes, los perros, jaguares, guajolotes, coyotes, venados, chapulines, escamoles, guacamayas, liebres, hormigas, humiles, quetzales, peces, ranas, entre otros. Viste que no había vacas, no había cerdos, borregos, chivos, caballos. No había. ¿Por qué? Porque todavía no llegaban de Europa. Eso los trajeron los españoles. Además de eso, también consumían las siguientes frutas y verduras. Maíz, principalmente el maíz. Incluso ahora es difícil que comamos sin tortilla y sin chile. Otra verdura que usaban los mexicas. También usaban el frijol, la calabaza, el nopal, el ejote, el epazote, el aguacate, chayote, camote, jitomate, tomate, cacahuate. ¿Te fijas que todas terminan en ote o en ate? Es porque no son palabras del español, sino son palabras del náhuatl, de la lengua de los mexicas. Tal es el caso también del chocolate, el que se hace con la semilla del cacao. Ellos también consumían además amaranto, chía y muchos otros vegetales. En las frutas te puedo mencionar la papaya, guayaba, tuna, piña, pitaya, maguey, entre otras. Además también se consumía la vainilla, la miel y el pulque. Se ponían borrachillos desde tiempos ancestrales. A lo mejor te hiciste esta pregunta o a lo mejor no. Pero si ellos vivían en el centro, en el medio de un lago, ¿cómo sembraban? Pues ellos usaban chinampas, así como lo ven aquí. Eran pequeñas islas de palos, madera, capas de tierra y un poco de excremento que a veces era usado como fertilizante para que las plantas crecieran mejor. Como les decía, estos productos, lo que eran la cerámica, los productos hechos de barro, las joyas, la vestimenta, algunos minerales, eran pagados como tributos, los usaban para pagar tributos, sobre todo a la clase alta. Pero no solo ellos pagaban tributo, cuando iban a la guerra y ganaban, obligaban a pagar a los perdedores con tributos de por vida. Esto lo tenían que hacer por obligación, porque si no los podían castigar, ya sea con algún sacrificio o de alguna otra manera. Los mexicas eran un pueblo muy guerrero, incluso tenían 2 escuelas. El Calmeca, que era una escuela de los Pipiltin, o sea los nobles. Una escuela enfocada a la estrategia militar, ya que ahí estudiaban para ser comandantes, sacerdotes o gobernadores. Por otra parte, el Macehual estudiaba en el Telpochcali, una escuela donde les enseñaban oficios y a ser guerreros. ¿Notaste la diferencia? Unos eran dirigentes y otros eran los guerreros. También cuando ganaban batallas, tomaban prisioneros a sus rivales, se los llevaban a Tenochtitlan y ahí los sacrificaban. No importaba si eras hombre, niño, mujer, un anciano. Los mexicas se distinguieron de las demás civilizaciones por ser unos excelentes guerreros y sobre todo porque sacrifican a demasiadas personas. Tal es el caso de Ahuitzotl, un tlatoani que sacrificó a miles de personas en tan solo 4 días. Estos rituales los hacían con juegos de pelota, ceremonias sangrientas, con cantos y de otras formas. Todo para satisfacer a sus dioses. Entre ellos estaban los siguientes: Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Tlaloc, Jipe, Quetzalcoatl, Mictlantecutli, entre otros. Como que está un poco complicado decir estos nombres, ¿no? Pues que los mexicanos no le podían decir como ahora Jesús, Alá, Jehová, Buda. Pues no es fácil, ¿no? Ok. La diferencia aquí es que están en otro idioma o en otra lengua y además de que nosotros los usamos simplemente para un dios. En cambio, los aztecas los usaban para diferentes dioses.
Los usaban para el dios del agua, el dios del fuego, el dios del inframundo, el dios de la primavera, la hermana del dios, la mamá del dios, el papá de los dioses, el dios de dioses. En fin, ellos eran politeístas, igual que los olmecas. O sea, politeístas que creían en muchos dioses. Por último, ya para terminar, hablemos un poco del calendario azteca. Otro símbolo que tenemos los mexicanos y que está presente en casi todas las monedas que usamos. ¿Las has observado? Mira, aquí te voy a enseñar una, ¿eh? Si te fijas, en esta al centro podemos ver el centro del calendario azteca. En esta otra, en el contorno, se aprecian unas figuras y eso también es parte del calendario azteca. En la de 2 pesos también se nota en el contorno otros símbolos. En la moneda de peso también podemos ver en el contorno cómo se ve el calendario mexica. Y en este de 50 centavos también podemos ver de la mitad para abajo cómo se ve una forma que también es del calendario azteca. Si te fijas, en muchas de las cosas que vivimos y hacemos, vemos muchas cosas que vinieron de la época prehispánica de los mexicas. Sin embargo, muchas veces no conocemos por qué están ahí. Ahora que ya sabes un poco en las frutas, verduras, animales, los dioses, de muchas cosas que hacían los mexicas, te puedes dar cuenta de cómo es una combinación. Si un día llegas a ir a España o a otro país, te vas a dar cuenta que las cosas que hacemos aquí o decimos no son iguales, a pesar de que son el mismo idioma, es el español. Sin embargo, aquí usamos palabras del náhuatl, de los mexicas. Bien, pues esto es un poco de lo que te puedo explicar de los mexicas. Por ahí mencioné a lo mejor o tuve el error de decirle aztecas. Eso es común entre todos nosotros. Sin embargo, debemos tener claro que los mexicas son aquellos que se establecieron en México Tenochtitlan, en la ciudad de Tenochtitlan, y los aztecas son todos aquellos que vinieron desde Aztlán, de lo que hoy conocemos como Nayarit. Si quieres saber un poco más de los mexicas, puedes encontrar en varios videos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o ya sea en algunos libros de texto. Vas a encontrar mucha información porque hay muchos estudios de esta cultura o de esta civilización. Por mi parte ha sido todo. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes escribir en el WhatsApp si te doy clases. Si no te doy clases, pregúntame ahí en YouTube. Espero que hayas entendido un poco, espero que te haya servido esta información, que hayas aprendido por lo menos un poco. Y pues ahí nos veremos.